tenemos, esta es la Nano Blade, se llama EasyCut 12, trabaja con el sistema Syneon Chip, ¿vale? Que lo que hace este sistema Syneon Chip es estar comunicado siempre el motor con la batería, ¿vale? Para que siempre dé las máximas prestaciones. Como podéis ver, es como un tipo serrucho, ¿vale? Un tipo entre sierra de sable, serrucho caladora. Lo principal que se puede ver que como novedad es el sistema de cuchilla, una cuchilla que va como una cadena, ¿vale? Ahora lo veremos, un espadín con una cadena, ¿vale? Al parecer es patente Bosch, ¿vale? Y aquí podemos ver un poco el sistema de la cuchilla, cómo sería, el patín y demás. Trabaja con un seguro, ¿vale? Para que no podamos accionarla tanto para diestros como para zurdos, ¿vale? El mismo botón de desbloqueo nos valdría para las dos. Una vez que desbloqueamos ya podemos apretar el gatillo, ¿vale? En este caso nos va a indicar el estado de la batería, que en este caso es óptimo, y pondrá en funcionamiento. El interruptor es graduable, ¿vale? Podemos ir de menos a más. Y hasta aquí, ¿vale? Ahora, antes de seguir con la herramienta, vamos a ver también qué más nos incluye el maletín. Tenemos un cargador, el AL1115 de 3,6 a 12 voltios, nos va a cargar multivoltaje y va a ir dando 1,5 amperios a la hora, ¿vale? En este caso la batería que trae es de 2,5 amperios hora, ¿vale? De 12 voltios. El cargador lo situamos aquí y también lo que nos trae es una cuchilla de serie. Yo lo que sí aquí también es que he adquirido una segunda cuchilla, ¿vale? Para que, bueno, por si se me estropea o se me rompe, como íbamos a hacer pruebas y demás, pues no quería que se fastidiara. Es muy curioso, cuando veamos esto en vuestro centro de bricolaje, tiene una especie de como de pegatina, que si la desplegamos nos permite ver un poco cómo funciona o cuál es el mecanismo, y aquí la solapa las instrucciones de uso, ¿vale? Vamos a ver antes, como hemos comentado, tenemos el manual de instrucciones del sistema del cargador. Lo posicionamos por aquí. Aquí tenemos, bueno, que con la misma batería podemos utilizar un montón de máquinas diferentes. Yo en este caso podría haber adquirido esta máquina en una versión que hay que es solo la máquina, ¿vale? Sin maletín, sin cargador y sin batería. Pero las baterías, aunque sí tengo baterías de 10,8 en la antigua tecnología de la gama industrial, no las tenía de bricolaje. Y no son compatibles, ¿vale? Por eso tengo que adquirir en este caso el conjunto completo. Pero ahora sí, ya tenemos posibilidad de poner un montón de máquinas con esta única batería, o si quiero adquirir baterías diferentes, con máquinas de bricolaje, incluidas también algunas máquinas de jardín, aunque en mi caso poco porque no tengo jardín, ¿vale? Bueno, lo que comentaba, un poco todas las máquinas que pueden hacer el funcionamiento con la misma batería, aquí nos explica un poco esto, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Bueno, aquí sí las instrucciones específicas de la herramienta, de la EasyCut 12, es esta máquina que, bueno, la batería, que esto es importante ahora siempre guardarlo y leerlo. Aquí el tema, bueno, de By Bosch, esto es una website que han ideado para que se pueda hacer el registro de la herramienta. Yo tengo ahora por delante un periodo que quiero recordar que son de 3 semanas, un mes, para que pueda hacer el registro, ¿vale? Aquí me especifica el registro de 3 años de garantía, ¿vale? Porque al parecer la herramienta viene con 2 años por ser una herramienta de uso bricolaje, y pasaríamos a tener 1 año más totalmente de forma gratuita. Aquí también nos especifica Nano Blade, ¿vale? Con un sistema nuevo. Bueno, el tema de las cuchillas, pues nos indica la referencia de las diferentes cuchillas. Esto está dando un poco el reflejo. Las diferentes cuchillas para los usos hasta 50 milímetros, ¿vale? Con 44 dientes, y esta, que es la que viene de serie, serían hasta 65 de máxima capacidad de corte y tendría 5,2 de altura de corte, con lo cual el dentado es más grande y el acabado pues un poco más vasto, ¿vale? También sería que nos trae. Aquí, bueno, simplemente como una advertencia, nos indican que siempre apoyemos el patín directamente con la máquina, perdón, con el útil a cortar o con la mesa,
y aquí igualmente nos dicen que no se puede trabajar al aire, ¿vale? En este caso solo lo utilizaríamos con esta máquina para hacer cortes por inmersión, ¿vale? Que es una de sus características, pero bueno, ya lo veremos después, que habría que agarrarlo bien con dos manos. Aquí, bueno, lo que nos hace ver en este caso el NanoBlade es que es un sistema automático y que no es necesario el tema de herramientas. Ahora vamos a verlo directamente, porque vamos a apartar un poco el maletín y nos vamos a centrar en la herramienta. Aquí en el maletín, simplemente como curiosidad y como característica, lo que nos indica es bueno, 12 voltios, lo que hemos hablado todas las máquinas, no llega a 1 kilo de peso, ¿vale? 0,9, 12 voltios, trae la cuchilla de 65 de máxima capacidad de corte, bueno, los diferentes web, el tema del Senior Chip, que es importante. En este caso, esta máquina estaría catalogada en la gama Home, en la gama casera, y en la gama Home Easy, ¿vale? Serían herramientas de casa, manuales, Easy, pues digamos, fácil de uso, y sería una máquina... digamos, de los 3 tipos de máquinas que hay dentro del bricolaje, pues sería de la más baja, ¿vale? En el tema de habilidades. La universal, pues sería ya una gama media para hacer trabajos ya medianos, y ya la gama Advanced, pues cuando saquen alguna con la gama Advanced, me imagino ya sería de cable y demás, pues ya tendríamos para trabajos muy duros o muy pesados en el tema de la madera. El maletín, bueno, pues como lo tienen acostumbrado en Bosch, bastante bueno, cierres plásticos pero de buena calidad. Aquí nos especifican también pues un montón de cosas, ¿vale? Pero básicamente viene a decirnos pues eso, lo que son cortes en tablero, también en madera verde, el cambio que se hace rápido, ¿vale? Y bueno, un poquito las especificaciones técnicas. Aquí también en el canto nos viene un poco lo que nos trae, ¿vale? Que sería la hoja, la máquina con la batería y el cargador, y en el otro extremo lo que tenemos es, aquí lo vais a ver bien, sería un poco la referencia de pedido, la tensión, bueno, y algunas cosas ya como código de barra y demás, que sería para tiendas. Vale, con respecto a la máquina, como hemos visto antes, vamos a ver siempre con la corriente desconectada, ¿vale? Vamos a acceder aquí a lo que sería el sistema. Lo ponemos por aquí para que lo podáis ver bien. Simplemente desplazamos esta pletina hacia arriba, ¿vale? El seguro es plástico, pero bueno, es plástico duro. Parece que no debe tener mucha incidencia. Esto tampoco se va a abrir constantemente. Pero lo que sacamos es una cuchilla, ¿vale? Pone NanoBlade, ¿vale? Ahora vamos a acercarlo un poco más para que la podáis ver un poco más en detalle. Aquí estáis viendo un poco cómo funciona esto. Aquí, vale. Aquí lo que lleva es un sistema de cogida, de tracción, con un muellecillo, vale, alguna virutilla, porque ya veis que ya he trasteado un poco con ella, porque estuvimos también en el campo y la hemos estado probando. Ahora veréis también las imágenes. Vale. La máquina lo que nos trae es, pues como estáis viendo, un piñón de ataque, ¿vale? Que en el momento en el que la posicionamos, pues con esto va a arrastrar la cadena. Vale, quito esto. Ok. Vale, entonces aquí para posicionar la cuchilla, si lo pongo así igual lo vais a ver con mayor facilidad. Simplemente lo dejamos caer. Una vez que lo tenemos posicionado aquí, sería desplazar la tapadera, ¿vale? Hasta que haga, digamos, clac, hasta que haga clic, y con este botoncito de aquí cerramos, ¿vale? Ya quedaría perfectamente. Y si le ponemos su batería, ¿vale? Y posicionamos el botón, vamos a funcionar. Vamos a acercarlo un poco a cámara para que podáis ver la relación que nos hace esto a la hora de trabajar. Le podemos dar más despacito, podemos iniciar la marcha, como estáis viendo.
¿vale? Sería la función. Como hemos comentado anteriormente, aquí tenemos el botón de desbloqueo, que sería el mismo a derecha o a izquierda, para zurdos y para diestros. Y simplemente ejerciendo vamos a ponerlo en funcionamiento. La máquina, vamos a seguir viéndola con la batería quitada. La máquina, como hemos visto, la EasyCut, aquí te especifica que lleva un sistema de cogida NanoBlade, el sistema de cuchilla. Esto es una guía de corte para evitar el entrar en sitios difíciles y que nos pueda ocasionar el trabajar con la máquina mal, ¿vale? Trabajar, en este caso, al revés. Como la máquina, hemos dicho que la máquina vamos a trabajar siempre trabajando de adelante a atrás, o sea, en el tramo de que estamos cortando vamos a trabajar siempre hacia atrás. Esta guía o este patín nos impide trabajar cuando tenemos puesto apoyada la madera, nos va a impedir, trabajar hacia adelante, siempre hacia detrás. Todo esto se hace para evitar que estemos cortando siempre de forma equivocada. Lo que nos recomienda el fabricante es que este patín lo utilicemos siempre apoyado encima de la pieza de corte, ¿vale? No trabajar nunca con nada aéreo, ¿vale? Siempre trabajar con el material o la madera, el plástico, siempre apoyado para evitar, en este caso, vibraciones y que la cadena se pueda ir. Es muy importante el trabajar siempre en materiales en los que no tengamos problemas con metales, digamos, como pueden ser grapas, como pueden ser puntillas, ¿vale? Porque en el caso de encontrarnos una punta, va a romper, ¿vale? La cadena es muy probable que rompa al contacto con un material muy duro, como puede ser en este caso materiales férreos que nos podemos encontrar en la madera, ¿vale? Poco más. Esta herramienta, la ventaja que tiene, bajo mi punto de vista, es la versatilidad, es el trabajar con una herramienta de batería, el podernos desplazar en cualquier sitio del taller. Una característica muy importante a tener en cuenta es que al tener un ancho de cuchilla más grande que lo que serían hojas de sierra tradicionales, a la hora de hacer un corte y mirarlo, miramos el corte lateralmente, siempre nos va a dejar este ángulo, ¿vale? Perfecto, de 90 grados, que en hojas caladoras, aunque por la parte de arriba cortemos muy recto, sí nos vamos a encontrar que después el corte ha derivado a izquierda o a derecha, ¿vale? Donde la madera ha sido un poco más débil. En este caso, sí es muy bueno el corte que nos deja unos 90 grados, hombre, no para hacerlo inglete y para trabajar al detalle, pero sí mucho más correcto que lo que hacen las caladoras tradicionales. También la ventaja de que con la misma cuchilla podamos hacer cortes por inmersión. Simplemente si quisiéramos hacer un cuadrado en una madera, con una hoja de sierra de calar tendríamos que hacer un taladro y ahora empezar a hacer cortes para hacer los ángulos y llegar siempre a los ángulos cerrados es más complicado. Con esta máquina simplemente sería posicionarla, en este caso sería posicionarla sobre el material, haríamos la hendidura y una vez que tenemos la hendidura trabajaríamos siempre en el sentido que nos marca el fabricante, nunca hacia allá, siempre hacia atrás. Con lo cual sería hacer el calo, trabajar para atrás, ¿vale? Ahora haríamos el calo, trabajaremos para atrás, calo hacia detrás y calo hacia detrás, con lo cual podríamos conseguir hacer un trabajo perfecto. No nos va a permitir hacer cortes curvos, ¿vale? Como la cuchilla es tan ancha, la mínima tolerancia que tiene es tan mínima que los ángulos serían, o las circunferencias serían demasiado anchas para poder trabajar, ¿vale? Y bueno, por último, hacer hincapié en la batería. En este caso, yo, como os he comentado, he tenido que adquirir la máquina completa porque las baterías vienen codificadas, no sé exactamente si es por las pletinas o por aquí, por alguna pieza de estas, que las de industrial no entran en la máquina de bricolaje y viceversa. Entonces, pues he tenido que hacerme de un equipo completo para poder funcionar, ¿vale? En el futuro, pues si esta máquina viene con una batería, pero en el futuro me haré con alguna máquina también ya con dos baterías. Bueno, y todas las especificaciones técnicas de la batería, pero lo importante es 12 voltios, lo que antiguamente trabajaban a 10,8, que se unificó ya mundialmente al 12 voltios, y los 2,5 amperios hora, ¿vale? O sea, tendríamos una tecnología bastante alta para herramientas de bricolaje, y en este caso, al trabajar con una cadena y que trabajar con sierra, pues muy recomendable trabajar con grandes rangos de amperaje para que tengamos fuerza y durabilidad en el corte.
Bueno, esto es todo, amigos. Como siempre, vamos a pasar ahora a la parte técnica, a la parte de prueba, que es lo que nos gusta a todos para ver cómo se desarrolla, y ya después vemos un poco las nociones finales, ¿vale? Venga, vamos a la práctica. Bueno, pues vamos a ver aquí la hoja de sierra Nanoblade, ¿vale? En este momento estamos enseñando lo que sería, como hemos estado comentando antes, la cadena, ¿vale? Aquí tenemos un material que en este caso sería madera. Esta madera lo que vamos a intentar es cortarla y vamos a enseñaros ahora cómo se hace el corte, porque como cosa curiosa, esta máquina no se utilizaría como la sierra escaladora, que se apoyaría y trabajaríamos hacia allá. En este caso, la máquina, como funciona, es entrando desde adelante y cortando hacia detrás, por el movimiento que tiene la cadena, en este caso hacia acá, que si lo hiciéramos al revés, podríamos ocasionar un enganchón. En este caso, simplemente, como estáis viendo, se apoya y cortaríamos hacia detrás. Tengamos en cuenta que este material, esta cuchilla en concreto, es la cuchilla que viene de serie y es un corte rápido en madera, con lo cual el dentado es bastante grueso y el acabado que nos deja pues no es perfecto, ¿vale? Hablamos de un acabado bastante grueso. Vale, ya hemos visto que entre la máquina trabajaríamos siempre de adelante a atrás. También podríamos hacer cortes por inmersión. En este caso, lo que haríamos es lo siguiente: trabajaríamos con la máquina en recto y podríamos hacer un trabajo directamente en el material. Una vez que ya hemos calado, podemos hacer el corte hacia atrás. Bueno, como podemos ver, el acabado es, no deja un acabado muy fino, ¿vale? Deja su rebaba, pero bueno, también estamos hablando de que estamos probando la cuchilla que dispongo, que es la cuchilla de corte rápido, ¿vale? Con lo cual, en este caso, es muy probable que con la cuchilla normal pues nos ofrezca mucho mejor resultado. Cortarlo, lo corta perfectamente, y la máquina, si hay, la única cosa o precaución que veo que hay que tener es que de cuando en vez hay que darle un limpiado, porque si coge viruta, la cadena coge algo de temperatura, pero bueno, tampoco es una cosa, aconsejan trabajarla con guantes, ¿vale? Pero bueno, en este caso
Como vemos, la máquina corta perfectamente y ya lo hemos dicho, como hemos aconsejado antes, un corte tipo serrucho, siempre hacerlo hacia acá, ¿vale? Cortamos, apoyamos y cortamos, nunca hacerlo hacia arriba. En este caso sería cogerlo a punto acá y cortar hacia arriba, ¿vale? Porque embotaríamos la máquina, siempre cortar de adelante, de arriba hacia abajo, y en los cortes de la madera siempre trabajar de adelante hacia detrás y nunca de atrás hacia adelante. Bueno amigos, ya hemos visto el funcionamiento de la máquina, de la EasyCut12, ¿vale? El comportamiento de las cuchillas, bastante bueno también. Y bueno, pues mis impresiones finales, que es una máquina versátil, es una máquina dura, una máquina que la verdad que le hemos metido un poquito de estrés también en el campo y con madera seca bastante dura y ha funcionado bien. Un poco difícil al principio acostumbrarse a cortar de adelante hacia atrás, porque ya tenemos la inercia de empezar a cortar de atrás hacia adelante, como estamos básicamente acostumbrados, pero bueno, tres cortes y hemos empezado a funcionar. La batería la he trabajado bastante, pero sigue estando en bastante buen estado de carga, ¿vale? O sea que tiene bastante todavía dura. Y bueno, la cuchilla, como veis, me compré un segundo juego de cuchilla, pero bueno, la tengo de momento guardada. No he cogido ningún clavo, con lo cual de momento pues la guardo porque, hombre, tampoco es económica en el sentido de que esta cuchilla, no quiero mentiros, pero creo que han sido unos 17, 18 euros lo que me ha salido la cuchilla suelta, con lo cual es bueno que dure, ¿vale? Es bueno que la tengan bastante tiempo. Bueno amigos, pues nada más, este era el momento de presentaros la nueva adquisición de Batu Herramientas, la EasyCut12. Cualquier pregunta que tengáis sobre ella, pues no dudéis en hacerla en comentarios. Y bueno, que os agradecería que compartierais el vídeo, que le dierais el like si os ha gustado. Y bueno, que como siempre nos vemos en el próximo vídeo.